Bueno, y hoy hemos estado hablando mucho sobre la movilización que a partir de las 18, 19 horas, porque la concentración es sobre las 6 de la tarde, se va a estar realizando, así que qué mejor que tener todos los detalles para quienes obviamente quieran llegar para participar, y para ello hemos invitado, está junto a nosotros Andrea Tuana, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, directora de la ONG El Paso. Andrea, bienvenida, feliz día. Gracias. Y bueno, me imagino que con mucho trabajo para la organización de lo que hoy se estará realizando, digamos, en realidad a partir de las 6 de la tarde, porque allí es que es la citación a la concentración, ¿no? Exactamente. Hay una marcha que en realidad se ha ido transformando desde su primera convocatoria, se han ido sumando muchísimas organizaciones, personas, grupos de diversa índole y estamos estableciendo distintos puntos de concentración para encontrarnos allí. Bueno, la marcha sale de Plaza Libertad, pero en 18 y Río Negro muchas organizaciones vamos a estar, hay otras. En distintos puntos del país también se están organizando marchas y concentraciones, y no solamente en capitales departamentales, sino también en localidades. Y hoy a las 11 también nos concentramos un grupo grande de organizaciones, más de 50 organizaciones en el Parlamento, para exigir y manifestar nuestra preocupación de que se tiene que votar la Ley Integral de Violencia Basada en Género, que es uno de los grandes problemas que hoy nos preocupan, ¿no? Estaba mirando que quizás en algún momento, cuando avancemos en los cambios culturales, podamos tener la primera directora técnica de la Selección Uruguaya de Fútbol, por ejemplo, podamos tener una masa padre, porque sea algo natural y lógico que también los papás cocinen tan rico como cocinan las mamás. O sea, que hay un cambio, ¿no?, que requiere una transformación de prácticas muy grandes, pero también de la vida cotidiana, ¿no?, de todos y de todas. Estuvo Mónica Xavier hace un ratito acá, le preguntábamos por el tema del tratamiento de la ley integral, más allá del artículo 95, que es el que tipifica el feminicidio, y nos decía que de los 103 artículos van 25 aprobados, que se está haciendo un detalle o una técnica de trabajo que se aplicó en la comisión de ir en el detalle minucioso, y que esta separación del artículo 95 no implica una postergación de lo que es el tratamiento de la ley integral. ¿Ustedes desearían que fuera más rápido ese tratamiento? Sí, yo creo que sí. Realmente han habido otras situaciones de emergencia nacional que han generado que proyectos de ley se aprueben muy rápidamente. Esto entró en abril del año pasado, tiene toda la anuencia del Poder Ejecutivo, tiene todo el respaldo de las organizaciones sociales que trabajamos hace años en este tema, y los legisladores están tomando un tiempo que, frente a la contingencia, la emergencia y la gravedad de este tema, realmente no lo comprendemos. Si hay voluntad política y si hay realmente una priorización, esta ley ya debería estar votada. Pero hay mucha resistencia a votar esta ley. Hemos escuchado argumentos que creíamos superados, de plantear como muchas diferencias. Por eso, bueno, nos queremos manifestar y queremos que ese compromiso que se plantea se manifieste en hechos. Y no estamos hablando del gobierno, estamos hablando de todo el sistema político, ¿no? Porque en el Parlamento todos tienen su responsabilidad. Sí, bueno, ya ves, perdón Humberto, ya ves las dificultades que hay, o por lo menos los frenos que aparecen con el tema de la ley de cuotas, ¿no? Exactamente. Y uno, bueno, eso ni que hablar, todas las resistencias fuertemente patriarcales están puestas ahí, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de lugares de poder públicos muy importantes. También lo que sucede dentro del hogar es un tema de poder, de dominación y de sometimiento. Pero, como a veces ocurre en ese ámbito, que durante mucho tiempo fue pensado como privado, cuesta mucho más poder sacarlo afuera y priorizarlo. Nosotros siempre pensamos, ¿qué hubiese pasado si en estos 2 meses hubiesen asesinado a 8 personas dentro del estadio o hubiesen asesinado a 8 defensores de los derechos humanos o integrantes del gobierno? ¿Qué hubiera pasado, no? Yo creo que esto sería un revuelo nacional. Proyectos de ley se hubiesen aprobado rapidísimo para poder dar una contingencia a eso. Sin embargo, bueno, los femicidios se siguen sucediendo, las muertes de las mujeres pareciera que, bueno, que ya estamos adaptados a encontrarnos con 20, 25, 30 mujeres asesinadas.
Y seguimos discutiendo, ¿no? Seguimos discutiendo que si femicidio sí, que si no, que si este es un problema importante o no, que si es el 6%. Me parece que hay que tomar una conciencia mucho más profunda de que esto es gravísimo. Hoy es un día muy importante porque es un día de llamado a reflexión. Exacto. También sobre un montón de situaciones. A mí me gusta apuntar más hacia eso, hacia la reflexión y hacia que el debate no esté teñido de supuestas malas intenciones. Quiero creer que quienes de repente argumentan que no es bueno tocar el código, lo hacen desde un lugar de honestidad jurídica, que piensan que de repente el problema no pasa específicamente por allí. Y uno de los argumentos que les he escuchado es que el tema no se soluciona tanto con aplicar mayor sanción o tipificar el homicidio muy especialmente agravado con un agravante más que es el feminicidio o femicidio, sino fundamentalmente en trabajar en el tema de prevención. Como que una cosa no tiene que ver con la otra. De hecho, el doctor Juan Fagundes estuvo hace algunos días aquí en Arriba Gente y fue muy gráfico en expresar que el feminicidio va directamente a atacar sobre el hecho ya consumado, es decir, él lo dijo muy crudamente, ¿no? Con el cadáver sobre la bandeja, dijo en determinado momento, y apuntaba a que entendía que el trabajo en realidad y el esfuerzo debía ser puesto tal vez en la pena o en que el sistema actuara de otra manera en la prevención, en donde parecería que el sistema, y a la luz de los últimos casos, ha fallado. Sí, yo creo que es una falsa oposición decir que dejemos de aumentar esta pena o poner este delito y dediquémonos a la prevención. Creo que es una falsa oposición y que yo no lo atribuiría a malas intenciones. Yo creo que acá tiene que ver con un tema de posicionamiento, de perspectiva, de mirada, ¿no? Si uno no tiene una perspectiva y una mirada de comprender el fenómeno de la discriminación, de la desigualdad, quizás fenómeno no es la palabra, el sistema cultural, ¿no? Que milenario, como ha sido milenaria la esclavitud, ¿no? Y uno ha trabajado y está de acuerdo en abolir el racismo, por ejemplo, ¿no? Esto es igual. Si uno no pone una perspectiva y una mirada en todo lo que hace, piensa y define desde una mirada de género, comprendiendo que las mujeres históricamente hemos estado y estamos todavía en una posición de desigualdad, de discriminación, de sexismo, es difícil que comprenda por qué tipificar la figura del femicidio y es difícil que comprenda por qué el homicidio de una mujer, por el hecho de ser mujer, tiene que ser pensado y visto diferente que cualquier otro homicidio. Porque, bueno, justamente por una cuestión cultural, ser mujer en este país nos genera una gran vulnerabilidad. No solamente para la muerte, ¿no? Sino también para las situaciones de acoso sexual, de violencia sexual. No somos las mujeres, nuestras hijas, quienes estamos en mayor riesgo de sufrir una situación de violación, de abuso sexual, más que los varones, y así en tantas otras cuestiones. Nosotras como grupos sociales realmente no estábamos con el aumento de la pena, no nos interesaba el aumento de la pena, pero sí que se tipificara en la figura del femicidio. Y yo creo que sí es simbólico y que es importante, que el Código Penal también da muchas señales y muchos mensajes. Ahora, Andrea, hemos visto un recrudecimiento a nivel regional, o sea, el tema no está instalado solamente en Uruguay. De hecho, las cifras en la República Argentina y los casos llegan a ser prácticamente increíbles. ¿A qué se debe que particularmente en América Latina estemos teniendo como este recrudecimiento en cuanto a la violencia ejercida sobre la mujer? A ver, partiendo de la base que todos hablan de que la violencia se ha instalado en nuestra sociedad, vivimos a diario hechos muchos más violentos de todo tipo, desde la manera en que se llevan adelante las rapiñas hasta los famosos ajustes de cuentas que se dan en otros ámbitos. Pero aún partiendo de la base de que como agresividad o como violencia la sociedad ha ido en aumento, como que daría la sensación que ante la visibilidad de la mujer reclamando por sus derechos, exigiendo por una contemplación diferente de determinado tipo de casos, también el recrudecimiento de la violencia ha sido enorme en otras regiones. ¿Existe por parte de ustedes, digo en este caso
siendo la directora de ONG El Paso, una mirada no solamente local de la situación, sino como más regional o tratar de entender el por qué. Recién decías algo, ¿no? Hablamos de culturas milenarias, pero ¿por qué da la sensación de que existiera ahora un recrudecimiento en cuanto a este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que varias cosas. En otros países, en algunos países europeos, en algunos donde hay más igualdad, la violencia baja, ¿no? La violencia dentro del hogar estamos hablando. Yo creo que la violencia dentro del hogar, la violencia hacia las mujeres y hacia los niños también, ha sido una constante. Lo que ha sucedido, por ejemplo, en nuestro país, a partir del año 2002, que teníamos alrededor de 8.000 denuncias, más o menos, a las 24.000 que tenemos ahora, lo que ha sucedido justamente una apertura a colocar este tema en la opinión pública, a trasladar de que esto no es algo natural y normal, de que hay derechos dentro de casa, de que hay lugares a donde pedir ayuda. Entonces, más que un recrudecimiento dentro del hogar de la violencia, lo que hay es una visibilización, y todavía nos falta mucho más, porque todo lo que es la sutileza de la violencia psicológica no se denuncia, ni siquiera se pide ayuda por eso. O las relaciones de sometimiento que existen en donde, ¿no?, muchas mujeres sienten que están subordinadas en alguna manera a sus parejas masculinas. Ahora, sí, lo que yo veo y vemos de nuestras organizaciones es un recrudecimiento reaccionario a ese avance de los derechos de las mujeres. Y en ese avance reaccionario la violencia es más simbólica, una violencia que estigmatiza a los movimientos de mujeres, estigmatiza a los defensores de los derechos de las mujeres, que quiere mostrar de alguna forma de que acá hay colectivos que quieren destruir a los varones, que este es un movimiento separatista, que lo que se busca es tener mayor poder y entonces una especie de revanchismo. Esa es la violencia que a nosotras nos preocupa mucho, porque de alguna forma le quita el sentido y quiere estigmatizar un movimiento que es de justicia y que lo que busca es una vida en igualdad. Seas varón, si tú naces varón o naces mujer, que no se generen ni las desigualdades, las discriminaciones, ni los riesgos en definitiva. Pensando en esas iniquidades, ¿en qué ámbito las mujeres tienen más, o qué ámbito es el que a ustedes, como ONG que trabajan en la materia, les preocupa más sobre las inequidades y sobre todo las vulnerabilidades de las mujeres hoy? ¿Cuál es el ámbito que más? Y bueno, también eso está muy cruzado por las condiciones particulares, ¿no?, de los grupos. Es distinto ser mujer y ser pobre, es distinto ser mujer y ser niña o ser adolescente. Por ejemplo, ser mujer y ser pobre, hay una fuerte posibilidad o vulnerabilidad a ser captada por las redes de explotación sexual, que eso es lo que nosotros vemos, ¿no? O por lo que es el mercado de la explotación sexual o de la prostitución para las mujeres adultas. También todo lo que tiene que ver con la tarea reproductiva y la tarea productiva, como las mujeres seguimos teniendo un peso mucho mayor en las tareas de cuidado de los hijos, de las tareas domésticas, y cómo eso muchas veces genera ese techo de cristal, ¿no?, esa barrera invisible, porque no hay nada escrito que a una doctora no le permita hacer un posgrado y seguir avanzando, pero sí hay un techo, ¿no?, de cristal que tiene que ver con todas esas barreras que hacen a los mandatos, a los estereotipos, a todo lo que está puesto en ese rol de las mujeres más tradicional. Hay algunos aspectos más formales en los que se ha luchado mucho, por ejemplo, la brecha salarial. La brecha salarial, por ejemplo, en el empleo público, obviamente que no existe en términos formales, ¿no? Por el mismo cargo, mujer y varón ganan lo mismo. Sin embargo, si uno va a ver las horas extras, el pago por trabajos nocturnos, también ahí operan estas barreras que tienen que ver con ese rol tradicional de que tengo que cuidar a mis hijos, entonces yo no voy a participar de una sereñada o no voy a quedarme horas extras, ¿no? Y eso impacta en el ingreso económico que esa mujer recibe. O sea, son tantos los ámbitos, pero yo creo que hay un tema que tiene que ver acá con esa cuestión cotidiana y de todos los días, ¿no?, en el que
se promueve esa supremacía del varón, en el que se sigue reproduciendo esa cultura sexista, machista, y que depende de cada uno, ¿no? Yo no acepto chistes machistas, y no es de amargada, es porque estoy en contra de esta cultura. No acepto cantos homofóbicos en la tribuna cuando voy al estadio, y es porque estoy en contra de esa discriminación. Hay muchas cosas que las naturalizamos, ni siquiera las pensamos, ¿no? Andrea, me gustaría recordar los detalles de la marcha del día de hoy, que dijimos es a las 6 de la tarde la concentración. Sí. ¿Desde dónde? O sea, me decías varios puntos. Varios puntos. 18 Río Negro, vamos Bien. a estar muchas organizaciones concentradas ahí, si se quieren acercar. Plaza Libertad, y es una marcha en la que participamos todas las personas que queremos participar. Te quería preguntar por eso, Bien. porque ayer se generó algún ruido con que iban a participar, que se iban a sumar hombres también a la convocatoria, y que se había dicho que los hombres sí, pero que para el fondo. No. O sea, ¿Cómo para el fondo? ayer en las redes sociales había un tema ahí de un ruido que se generó. No. Sé que en algunos países hay algunos grupos más radicales que dicen esto es de mujeres, no queremos varones, si vienen varones que vayan al fondo. No, nosotros realmente creemos que esto es un tema de varones, de mujeres, de niños, de adultos, y todos y todas quienes estamos comprometidos con una sociedad en igualdad, queremos que estén ahí y que acompañen. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Andrea. Okay, Bueno, así hemos estado junto a Andrea Tuana, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, directora además de la ONG El Paso, dialogando en este Día Internacional de la Mujer, fundamentalmente a propósito también de toda la actividad y todo lo que será la movilización. Tómenla en cuenta en el día de hoy. Me estoy refiriendo a aquellas personas que hoy igualmente, bueno, han tenido que salir a trabajar o tienen que andar Sí, los por hechos diferentes vías de prácticos tránsito, ¿no? para la vuelta, ¿no? Exactamente, para tenerlo en cuenta para la vuelta. Cerramos por aquí la entrevista.